Muchos ejercicios al final, cuando empezamos a hacerlo, la técnica obviamente no lo vamos a hacer bien a la primera. Tenemos que hacerlo varias veces, como todo en la vida. Y una vez vayas trabajando, vas a realmente activar la musculatura que quieres activar y por lo cual lo vas a disfrutar un poquito más. Dominadas, 4 series de máximas repeticiones que podamos hacer. Descanso 2 minutos. Aquí puedes descansar 3 minutos tranquilamente. Lo que buscamos es ir al máximo de dominadas que puedes hacer. ¿En qué músculos tienes que concentrarte? Obviamente dorsal ancho, redondo mayor, bíceps secundariamente, sobre todo el dorsal ancho, posteriormente redondo mayor, y con músculos secundarios, bíceps, braquial, musculatura del antebrazo, deltoides posterior, pero sobre todo la espalda, dorsal ancho y redondo mayor. La respiración: inspiras al bajar, coges aire en la bajada, bloqueas el aire durante la subida y lo sacas seco arriba. No lo saques durante la subida porque vas a perder fuerza, no va a haber una correcta transferencia de fuerza. Vale, nos concentramos para hacer el ejercicio otra vez, hacer la segunda serie. Importante que estés muy concentrado en la musculatura que estás trabajando. Obviamente en realizar el ejercicio bien, en ganar fuerza, en hacer el ejercicio, en completar el recorrido lo más amplio posible. Ahora hablaremos del recorrido, pero concéntrate en lo que estás trabajando para que se activen esa musculatura que queremos trabajar y desarrollemos la espalda. El recorrido: intenta bajar todo lo que puedas, pero sin bloquear el codo, es decir, sin buscar la máxima extensión total, porque recuerda siempre, premisa súper importante, que el músculo esté bajo tensión mecánica, que esté trabajando. Si realmente haces esto y te dejas caer, el músculo no está trabajando. Y sube todo lo que puedas, siempre arqueando el tronco y inclinándolo hacia atrás. Ni metas mucho el codo hacia adelante, ni lo lleves hacia atrás, generando una rotación interna del hombro que puede ser lesivo para el hombro. Uno de los errores clásicos que suele haber aquí es hacer la dominada con mucho impulso, estilo CrossFit. Bueno, es una manera, pero no es la manera óptima para desarrollar la musculatura, que es lo que queremos, ¿no? Es tener eficiencia a la hora de entrenar. Algo que es súper importante también es no redondear la espalda, es decir, cuando ya no puedes más, que es lo que hace casi todo el mundo. Coge y hace esto. Esto es lo que tienes que evitar totalmente. Siempre retracción escapular, es decir, las escápulas, los hombros hacia atrás, arqueando bien la espalda, y nunca hacer esta protracción escapular, redondear la espalda, que es lesivo porque hay más presión entre discos vertebrales, por lo cual la probabilidad de lesión aumenta, y es lo que hace casi todo el mundo, ¿no? Es decir, no puedes y haces esto. No, nunca. Cuando veas que realmente la técnica no lo estás haciendo bien, ves que hay algún fallo, aquí ya paras y te concentras en hacer mejor la siguiente serie. Si ves que no puedes más, un pequeño truco: puedes jugar con un pequeño impulso, pero siempre y cuando sea pequeño el impulso y las últimas repeticiones. Si ya estamos empezando con impulso, podría ser positivo a la hora de empezar, si estás empezando, para que te ayude a ganar un poco de fuerza, pero una vez ya tengas esa fuerza, una vez ya estés habituado a hacer dominadas, intenta siempre trabajar lo más limpio posible, lo más estricto posible. Sin duda esto te va a ayudar a activar el tipo de musculatura, es decir, el tipo de unidades motrices del músculo, del grupo muscular que quieres desarrollar, en este caso la espalda, el dorsal ancho, y obviamente desarrollar más la musculatura. Algo que es importante también y es muy común es no ayudarte con los pies. Es decir, ves que no puedes más y te ayudas con los pies, o los pones hacia adelante, los pies flexionados y un poquito hacia detrás, bien clavados, que no nos ayude. Simplemente en las últimas, si quieres jugar un poquito, como hemos hablado, con el balanceo, pero solo las últimas repeticiones. Una de las maneras, si realmente ya haces muchas repeticiones en dominadas y lo tienes muy dominado, es utilizar un cinturón de lastre para, obviamente, pues aumentar la intensidad.
Si por otro lado eres muy principiante y esto se te hace muy complicado, siempre puedes utilizar una goma como estas de aquí, como esta roja que te va a ayudar, una banda elástica o una goma que te va a ayudar, o puedes empezar en la máquina de dominadas haciendo una progresión o incluso en máquinas como un jalón, máquinas o remo, que lo tienes en cualquier gimnasio, hacer una progresión y luego venir aquí, como también hacer remo invertidos. Pero esto lo explicaré en otros vídeos. Sigamos. Parece que la diferencia de cogerlo un poquito más estrecho, un poquito más ancho, además de que si los coges un poquito más estrecho vas a tener más fuerza, al igual que si haces el agarre supino, porque el bíceps nos va a ayudar más, en este caso el supino, contra más ancho, más difícil es. Parece ser que contra más estrecho, dentro de unos márgenes, trabaja más la musculatura más central de la espalda. Pero realmente son variaciones muy pequeñas y no toda la evidencia demuestra esto. Remo, apoyando el torso en el banco con mancuernas. Vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones, en este caso con 1 minuto y medio, 2 de descanso, porque las mancuernas son exigentes, si no con 1 minuto sería suficiente. Este ejercicio es importante que el pecho esté bien apoyado, que haya un palmo entre el banco y la barbilla para que podamos trabajar cómodos, flexión de rodilla, hombros hacia atrás, sacando pectoral, expansión del tórax y sacando un poco el glúteo para crear un poquito de lordosis a nivel de zona lumbar. Importante, en este caso, las mancuernas nos van a ayudar a hacer un agarre natural, en este caso es un agarre neutro, por lo cual el recorrido es un poquito más largo que si utilizáramos una barra, que no estaría mal tampoco, pero la barra chocaría un poquito, chocaría aquí, por lo cual el recorrido, a no ser que lo hiciéramos de pie, se acortaría un poquito. En el caso de las mancuernas con un agarre neutro, nos permite hacer un recorrido amplio, venimos hasta que haya una extensión de codo casi total, pero manteniendo siempre la tensión mecánica y llevando las escápulas hacia atrás y flexionamos el codo hasta que haya un ángulo más o menos de 90 grados entre el bíceps y el antebrazo. Es decir, la mancuerna no tiene que ir al pecho, tampoco tiene que ir al ombligo, sino que es en medio del pecho, es decir, unos 3-4 dedos por encima del ombligo, es decir, entre el pecho y el ombligo. Inspiramos en la bajada, hacemos apnea y sacamos el aire, expiramos al final de la subida. Tan importante, recuerda siempre, muy importante, tanto la bajada como la subida. En todos los ejercicios, tan importante la acción muscular concéntrica como la excéntrica. En este caso vamos a ir un poquito más rápido en la concéntrica, en la subida, que en la excéntrica. Uno de los errores podría ser, por ejemplo, despegar el tronco, jugar con balanceos o redondear la espalda en algún momento. Es decir, que la retracción escapular se rompiera y fuéramos a hacer una cifosis a nivel de espalda o protracción escapular. Esto es lo que no queremos porque, como siempre digo, la técnica no está bien hecha, no vamos a trabajar bien y puede elevar el riesgo de lesión. Músculos principales, dorsal ancho y redondos. También el deltoides posterior trabaja bastante y como secundarios tendríamos al infraespinoso, al bíceps, al supinador largo, pero sobre todo quiero que te concentres en los principales, que básicamente es el dorsal ancho y redondo, sobre todo espalda, básicamente, dorsal ancho, redondos y un poquito parte posterior del deltoides. Solo lo permitimos cuando realmente cuesta mucho, es hacer descansos abajo o arriba. En este caso sería abajo, igual que en las dominadas será abajo. Solo cuando estás muy cansado puedes descansar un poquito para volver a tirar, pero tienes que intentar trabajar sin descansos entre cambios de fases o entre el cambio entre la bajada y la subida. 4 series de 10, aquí sí que 1 minuto de descanso en jalón al pecho. Buscamos todo el recorrido, bajar hasta que toque la parte superior del pecho. Podemos jugar un poco entre que vaya un poquito más al centro del pecho para desplazar un poquito más el trabajo a la zona más media de la espalda, o podemos ir a trabajar un poquito la zona más superior de la espalda si llevamos la barra
un poquito más arriba del pecho, ¿vale? Básicamente sería, para que quede claro, un poquito por encima de los pezones o un poquito más arriba, 2-3 dedos por debajo de la clavícula. Inspiramos en la subida y expiramos, sacamos el aire al final. Como en las dominadas, tenemos que inclinarnos un poquito hacia atrás, inclinar el tronco un poco. Si lo inclinamos mucho, ya estaremos haciendo un remo y no un jalón. Así que solo lo tenemos que inclinar un poco. Los codos tienen que venir un poquito, solo un poco hacia adelante. No te lo lleves totalmente hacia atrás, que es uno de los principales errores, porque entonces va a haber una rotación interna del hombro y eso es lesivo y no te va a trabajar tan bien la espalda. Puedes jugar con un poquito de impulso cuando realmente te cueste mucho, pero siempre y cuando que el tronco esté recto. Si vas a hacer un arco excesivo del tronco, una hiperlordosis de la columna excesiva, ahí tienes que parar, ¿vale? Obviamente, nunca tienes que hacer esto, que las escápulas se vayan hacia adelante. Nunca tienes que perder las curvas de tu espalda y redondear la espalda generando una protracción escapular de la cual ya hemos hablado mucho que no hay que hacer. Algo que es importante es que una cosa que no tienes que hacer es separar la barra del tronco, que esto es algo muy común, ¿no? Separar la barra del tronco y llevarla al estómago. Esto es el típico error que no tienes que hacer. Es muy importante no hacer esto. Luego, ¿en qué músculos tienes que estar concentrado? Tienes que estar concentrado en el dorsal ancho, obviamente en los redondos, un poquito en el deltoides posterior y secundariamente en el bíceps, el braquial y el supinador largo. También es verdad que de manera secundaria un poco el pectoral trabaja. No es totalmente antagonista, sí que a un porcentaje casi muy elevado del 90 y tantos %, pero algo trabaja. Y también trabajamos un poco la parte media del trapecio. Realmente como lo hagamos vamos a desplazar más el trabajo a unos músculos o a otro, pero sobre todo, lo más importante es que te concentres en los músculos principales para activarlos, que ya sabes que los músculos principales son el dorsal ancho, redondos y también un poquito el deltoides posterior. El jalón al pecho lo podemos hacer de muchísimas maneras, es decir, lo podemos coger en un agarre supino, lo podemos coger aquí más cerrado, lo podemos coger un poquito más abierto como lo estoy cogiendo yo, o más abierto. Son variaciones, son estímulos diferentes, desplazamos más el trabajo a una zona u otra, pero realmente el trabajo es muy parecido. Sí que es cierto que si lo cogemos en un agarre supino va a trabajar más el bíceps, pero prácticamente es muy parecido el trabajo. Es cierto que hay algunos culturistas que hablan que el jalón al pecho es mejor que la dominada, pero si te fijas realmente el trabajo es muy parecido. Al final es una tracción y sí que hay pequeñas variaciones, pero es muy parecido. Lo único es que dominar realmente es difícil hacer. No es lo mismo hacer dominada si pesas 60 kilos que si pesas 150 kilos. Es mucho más difícil. Pero los dos ejercicios son igual de buenos. Si estás empezando, quizá este ejercicio sea buen ejercicio para hacer una progresión y para poder hacer dominadas, siempre y cuando hagas una correcta periodización de la fuerza y vayas mejorando en ese ejercicio y en otros, como te comentaba anteriormente. Pero las dominadas son un ejercicio buenísimo, que además trabajamos con nuestro propio peso, que es interesante también trabajar con el peso corporal, y al final son bastante similares, como puedes ver. Algo que es importante tienes que tener en cuenta es el agarre. El agarre puedes hacer un agarre falso o cerrado, lo mismo que en las dominadas y casi muchos ejercicios como este plano con esta tracción. Yo prefiero el agarre cerrado, me da más fuerza, más seguridad. Yo te recomiendo el agarre cerrado. Algo que es importante también es que cuando hagas el jalón, los codos tienen que acercarse a los costados del tronco, tienen que venir aquí. Es decir, no tienes que ir hacia atrás. Es algo que es importante, tienes que tener claro que es uno de los principales errores. Cuatro series de 12 en pullover, en polea alta con cuerda. 1 minuto de descanso. Entre ejercicios podemos descansar 2 minutos aproximadamente. Vamos a hacer 4 series de 12 con 1 minuto de descanso. En este ejercicio, como hemos comentado anteriormente, una de las particularidades diferentes que tiene respecto a los demás ejercicios que hemos hecho es que el bíceps
prácticamente no trabaja. Aquí los músculos principales son el dorsal ancho, redondos y el tríceps en isometría. El tríceps trabaja en isometría, en contracción o en acción muscular, mejor dicho, isométrica, pero no tiene que trabajar dinámicamente en isotonía porque vamos a bloquear el codo. Los pies los vamos a poner a la anchura de los hombros. Inclinamos el tronco hacia adelante, sacando un poquito el glúteo para que quede la espalda bien recta con una pequeña lordosis lumbar. Cogemos el cable, lo llevamos hacia nosotros sin que haya extensión ni flexión del codo. Una vez tenemos aquí la postura, ¿ves? Con una pequeña flexión del codo, bloqueamos. En este sentido, bloqueo, no aquí, bloqueo sin movimiento. Tiramos hacia atrás. La única articulación que se mueve es la del hombro y con los músculos de dorsal y redondos de manera prioritaria o son, en este caso, los protagonistas. Inspiramos en la subida, sacamos el aire al final. Una vez llevamos el cable hacia nosotros, tenemos que hacer una expansión del tórax y del dorsal ancho para activar bien al dorsal ancho. Es decir, venimos aquí y una vez estamos aquí expandimos el tórax, ensanchando pecho y ensanchando dorsal. Probablemente la técnica sea un poquito complicada, tengas que hacerlo varias veces para que te aclimates al ejercicio. Muchos ejercicios al final, cuando empezamos a hacerlo, la técnica obviamente no lo vamos a hacer bien a la primera. Tenemos que hacerlo varias veces, como todo en la vida. Y una vez vayas trabajando, vas a realmente activar la musculatura que quieres activar y por lo cual lo vas a disfrutar un poquito más. Al principio, pues empiezas a trabajar y no notas realmente lo que estás trabajando, pero no te preocupes, sigue trabajando en ello porque al final, pues esta conexión neural tarda unas 8 semanas y a partir de aquí ya notas mucho más cómo localizas realmente la musculatura. Y pues cuando lleves años, pues muchísimo mejor. Es un ejercicio que vas a poder poner menos peso que en los estructurales que hemos hecho antes. Este es un ejercicio auxiliar. Vamos a 12. Es un ejercicio que tienes que intentar hacerlo sin impulso, pero si hay un poquito de impulso en las últimas, no pasa nada. Este ejercicio lo podemos hacer con mancuerna, lo podemos hacer en pole alta, lo podemos hacer con la cuerda, como lo estoy haciendo yo, lo podemos hacer con la barra. Una de las diferencias de hacerlo con la cuerda respecto con la barra, que con la barra también lo haremos, es el agarre. La barra utilizamos un agarre más ancho, hay un agarre prono, en este caso la cuerda, un agarre más cerrado y un agarre neutro. Al trabajar con la cuerda, uno de los beneficios que tenemos respecto al trabajar con la barra es que nos permite un mayor recorrido, ya que la barra chocaría con nuestros muslos, pero la cuerda podemos ampliar un poquito más el recorrido, por lo cual nos ayuda a que haya una mayor contracción final precisamente de los músculos que estamos trabajando, como son el dorsal ancho, los redondos y a nivel también de deltoides, parte posterior del hombro. Vale, vamos a tirar 2 más. Es un ejercicio que hay que hacerlo con una técnica muy bien hecha y sin balanceos, sin impulsos. He subido un poco el peso para la última serie y listo, acabamos. Acabamos de matar al músculo, acabamos de matar a la espalda haciendo dominadas. Hemos empezado por dominadas, acabamos por dominadas, en este caso las que podamos, porque ya llevamos primer ejercicio de dominadas, segundo remo con mancuerna, tercero jalón, cuarto pullover en pole alta con cuerda. Acabamos aquí de reventar a la espalda. Haremos un momento de descanso porque queremos al final acabar ya la rutina de entrenamiento, que tampoco se nos haga muy larga, y al final lo que buscamos ya con este último ejercicio es ya ir al fallo, es acabar de agotar las fibras de los músculos que estamos trabajando y listo. Si ahora puedo hacer 4, puedo hacer menos, pues es igual, pero un minuto de descanso y ya está.